Muy bien, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, el Pentecostés y el reino espiritual. ¿Qué dice Elena G. de White con respecto a lo que es el Pentecostés y el reino espiritual? Ella dice, precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a su reino. Recuerden que cuando Elena G. de White está hablando de el reino de Cristo, está hablando sobre el reino espiritual, el que Cristo estableció. Y podemos decir que los discípulos no estaban entendiendo ese reino. Entonces dice, les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. Entonces, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él siempre hizo énfasis en el reino espiritual, que sería lo que nosotros conocemos como el Israel espiritual. Pero ella sigue diciendo en el deseo de toda la gente, dice, por causa de su egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que él procuraba revelarles. No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Entonces, por lo que dice Elena G. de White, es que hasta después de que se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, es que ellos comprenden el verdadero carácter del reino espiritual de Cristo. Entonces, anteriormente ellos tomaban el reino de Cristo literalmente, así como los judíos, los escribas y los fariseos, pero Jesús estaba hablando de su reino espiritual. Entonces, los discípulos comprendieron la interpretación espiritual de las profecías del Antiguo Testamento solo después del establecimiento del reino de la gracia y del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se habla del reino de la gracia, es también lo que es el reino espiritual o el Israel espiritual. Entonces, ellos lo comprenden y comprenden las profecías solo después del establecimiento de la gracia. Tras el Pentecostés, proclamaron que aunque la salvación futura tendría un cumplimiento literal y físico, la salvación espiritual era ya una realidad presente. Así, el reino de la gracia antecede al reino de la gloria, en el que se consumará la salvación plena. El reino de la gracia es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y que sería el reino espiritual. Pero el reino de la gloria es cuando nosotros ya seamos salvados. Estamos hablando durante el milenio y después de el milenio. Entonces, eh, por eso es que ellos no entendían y comprendían lo que era el reino de la gracia y el reino de la gloria, y pues no entendían las profecías. Bueno, miren lo que dice Philip Mauro en su libro La Esperanza de Israel. Este libro está pero buenísimo. ¿Por qué? Porque él habla del Israel, pero del Israel espiritual. Y entonces él hace una comparación como las promesas del Israel literal ahora se van a cumplir o se están cumpliendo en el Israel espiritual. Así que la verdad, muy buen libro. Él nació en 1859. Podemos decir que fue después de 1844 su nacimiento, así que pues él es un muy buen referente para lo que estamos hablando en la Biblia de el Israel literal y el Israel espiritual.
Claro, él no era adventista, él era un abogado y escritor y teólogo cristiano estadounidense, conocido por sus contribuciones al estudio bíblico y la escatología desde una perspectiva evangélica conservadora. Él era de la iglesia evangélica, pero la conservadora. Entonces, cuando nosotros decimos de la iglesia evangélica conservadora, estamos hablando de que son más apegados a la Biblia que a lo que es su música, que es muy escandalosa en algunas ocasiones. Entonces él era de una línea conservadora. Entonces dedicó gran parte de su vida al análisis de las escrituras con especial énfasis en la profecía bíblica, el reino de Dios y la relación entre el Israel y la iglesia. Cuando nosotros decimos que su énfasis fue el reino de Dios, hablando de el reino espiritual y la relación entre Israel y la iglesia, el Israel literal y la iglesia hoy en día o el Israel espiritual. Entonces, él defendió una interpretación cristocéntrica de las profecías del Antiguo Testamento y fue un crítico del dispensacionalismo clásico. Acuérdense que los dispensacionalistas salen o es una rama de los futuristas y los futuristas, el método futurista o la escuela futurista son los que dicen que las profecías eh, tienen un cumplimiento siempre, o más bien el Antiguo Testamento eh, tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, hablando de las profecías, un cumplimiento literal. Para ellos todo es literal. Ellos ven el Armagedón en el Antiguo Testamento y si el Nuevo Testamento habla del Armagedón, es literal el Armagedón, una guerra en el Medio Oriente. Ellos ven el Éufrates en el Antiguo Testamento y si ven que aparece el Éufrates en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, literal. Entonces ellos todo lo toman literal. Así que él fue un crítico podemos decir, de esa interpretación. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que el Israel literal ya había pasado y ahora la Biblia cuando habla del Israel está hablando del Israel espiritual. Entonces, eh, él hizo una separación radical entre el Israel y la iglesia, o sea, el Israel literal y el Israel espiritual o la iglesia. Así que su libro, la verdad que es muy, muy bueno. ¿Qué dijo él en su libro La esperanza de Israel? Claro que cuando él habla de la esperanza de Israel, ahora él se está refiriendo al Israel espiritual. Y miren lo que él dice. Sin duda, nuestra tendencia natural está a favor de la así llamada interpretación literal de las profecías. O sea, él dice, esa es la tendencia natural. Para el hombre natural, las cosas que se ven son las cosas reales. Y para con esa visión estamos dispuestos a aferrarnos tenazmente, a pesar de las claras enseñanzas del Nuevo Testamento, que las cosas que se ven son sombras efímeras de las cosas que no se ven, siendo que las últimas son realidades eternas y espirituales. Evidentemente, entonces, nuestra dificultad para entender las profecías se debe a nuestra falta de fe y a nuestro embotamiento espiritual. Entonces, él dice, el problema es que siempre la tendencia es que nosotros queremos interpretar las profecías literalmente. Si nosotros vemos Armagedón, vemos Israel, vemos Jerusalén, vemos Sión, vemos el Éufrates, el problema, dice él, es que siempre lo queremos interpretar literalmente, cuando las profecías te están hablando en símbolos. Entonces, las profecías son realidades eternas y espirituales. Y este es el problema en entender las profecías, de la dificultad. ¿Por qué? Porque lo queremos tomar literal. Entonces ahí dice falta de fe y embotamiento espiritual. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucedió el sábado con Estados Unidos y Venezuela. Ya algunos
dentro de la iglesia adventista empezaron a decir que eso que sucedió con Estados Unidos y Venezuela es el cumplimiento de una profecía. Y entonces ellos están aplicando eso que sucedió a lo que es el rey del norte y el rey del sur en Daniel 11. Ellos dicen, el rey del norte del capítulo 11 40 al 45 es Estados Unidos. El problema es que esa parte de la profecía todavía no ha tenido su cumplimiento. Y para que nosotros podamos entender Daniel 11 40 al 12 1 al 3, ese es otro de los errores de los que interpretan mal la profecía de Daniel 11 aplicándose a Estados Unidos y Venezuela. Ellos solamente toman Daniel 11 40 al 45 cuando Daniel 11 40 va hasta el 12 1 al 3. Esa profecía es del 11 40 al 12 1 al 3. Y esa profecía no la podemos entender estudiando solo el libro de Daniel. La explicación o la interpretación de Daniel 11 40 al 12 1 al 3 está en Apocalipsis. Entonces, esa profecía, el rey del norte y el rey del sur, del 11:40 al 12:1 al 3, todavía no se ha cumplido. Va a tener su cumplimiento, pero va a tener su cumplimiento cuando se sane la herida. Entonces, no podemos hablar nosotros de que eso que sucedió con Estados Unidos y Venezuela es el cumplimiento de Daniel 11. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha sanado la herida. Primero se tendría que sanar la herida. De paso, el sábado, mientras sucedía eso en las noticias, me habló uno de los alumnos y le dije, eh, te, te, te digo algo, de ahorita en adelante, todos van a empezar a hablar, como muchos en las redes sociales, de que ya, con esto de Estados Unidos y Venezuela se viene la ley dominical. Y ya en la tarde me habló y me dice, es cierto, ya empezaron a decir. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, literalmente, bueno, ellos dicen que el rey del norte es Estados Unidos y el rey del sur es el ateísmo y el comunismo, y el ateísmo y el comunismo se lo aplican a Venezuela. El problema es que eh, el rey del norte no le podemos cambiar nosotros. En profecía, tú no puedes cambiar de que si el rey del norte en Daniel 11 es la Roma imperial del 11 15 al 29 y luego el rey del norte es la Roma papal del 30 al 40 y luego del 40 al 12 1 al 3 es la Roma escatológica, no podemos decir que en, en Daniel 11 el rey del norte primero es Roma imperial, luego Roma papal y luego Estados Unidos. No, tiene que ser el mismo, tiene que ser la Roma escatológica. Y el otro error es que Venezuela nunca aparece en el escenario profético en Daniel 2. Ahí está la clave. Daniel 2 solamente habla de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica. Y no habla de Venezuela. Entonces, eso que sucedió, el problema está porque falta de fe y embotamiento espiritual. Ellos todo lo están tomando literal. Eso que sucede, tiene que tener un cumplimiento. Venezuela y Estados Unidos lo están tomando literal, cuando el rey del norte es un símbolo de la Roma escatológica y el rey del sur, en el versículo 40 en 1798 porque el 40 versículo 40 primera parte, ya tuvo su cumplimiento. Fue Francia en 1798 el rey del sur. Entonces, muchos me decían, pastor, pero es el rey del sur, no puede estar hoy en nuestros días cumpliéndose con el ateísmo y el comunismo. Entonces, mi respuesta es que en profecía, una vez que una profecía tuvo su cumplimiento, pues ya hasta ahí llegó. Por ejemplo, nosotros no podemos decir hoy en día que la cabeza de oro o el león del capítulo 7
sigue siendo Babilonia. No, porque Babilonia fue del 605 al 539. Ese fue su periodo profético. Y aunque sigue apareciendo en la profecía el oro ahí en la estatua y el león en Daniel 7, que son un símbolo de Babilonia, entonces para nosotros ya pasó ese cumplimiento. Lo mismo pasa. El rey del sur de Daniel 11:40, en el versículo 40, tuvo su cumplimiento en 1798. Entonces lo que nosotros estamos esperando es el cumplimiento del rey del norte del verso 11:40 en adelante, que sería la Roma escatológica. Entonces, ese es el problema de que cuando nosotros tomamos las profecías literales, vamos a dar una mala interpretación. Entonces, el deseo de toda la gente dice, los discípulos al comienzo no pudieron ver la gloria espiritual o el reino espiritual de la obra de Cristo cumpliendo las predicciones del Antiguo Testamento debido a su egoísmo y mundanalidad. El problema era esto, egoísmo y mundanalidad. Su falsa interpretación de las profecías mesiánicas los llevó a cumplir las mismas predicciones que tan frecuentemente habían leído. Entonces, las profecías ahí están, los discípulos la habían leído, nosotros también las leemos. Daniel 11, rey del norte y rey del sur. El problema es la falsa interpretación que nosotros le estamos dando a esas profecías. Entonces fallaron en entender la naturaleza espiritual del reino mesiánico porque buscaron un cumplimiento literal de las profecías del reino. Las escrituras dejan claro que las profecías concernientes al reino del Hijo tenían que cumplirse con su muerte y resurrección. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros el asunto de la salvación en profecía, porque pues este es algo profético, la salvación. Entonces, miren lo que dice Joel 2:32. Joel 2:32 está hablando del monte Sión y de Jerusalén, o sea, Jerusalén. Y entonces dice que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Miren lo que dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahora, hoy en día, Josecito, hoy en día Jerusalén, ¿qué sería? ¿Sería literal allá en el Medio Oriente con los judíos, con el pueblo de Israel? ¿O qué sería hoy en día? Porque dice, habrá salvación. Fíjense ustedes, aquí está hablando en futuro. No, no dice hubo salvación para referirse al Israel literal. Dice, el verbo que se utiliza es habrá salvación. Anasosomenos, habrá salvación. Entonces, pregunto, Josecito, ¿Jerusalén aquí es literal o simbólico? Ahí es simbólico. Simbólico. ¿Y el monte de Sión? El monte de Sión también es simbólico. También es simbólico. El mismo Joel, aunque recuerden ustedes que hemos dicho, pero hay acepciones a la regla, hemos dicho, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, primero tuvo su cumplimiento literal y en el Nuevo Testamento su cumplimiento es simbólico o espiritual. Pero hemos dicho también que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que primero era literal, también ya desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando su cumplimiento simbólico, solo que no se daba todavía ese cumplimiento. Ese cumplimiento se vino a dar hasta el Nuevo Testamento, pero el anuncio ya estaba. Aquí Joel 2:32 está hablando de que en Jerusalén y en Sión, tanto la literal como la espiritual y simbólica, dice, habrá salvación. Por eso es que hoy en día, para nosotros, esto es simbólico. Sión y también Jerusalén, porque ya pasó su cumplimiento literal. Entonces, hoy en día, cuando nosotros leemos las escrituras, Joel está hablando también de el cumplimiento espiritual o simbólico. Y lo mismo pasa en Romanos. Romanos 11:26 está hablando de Israel. Y miren lo que dice Romanos. Y así paz Israel, todo Israel
sososetai, será salvo, como está escrito. Entonces, cuando dice aquí todo Israel, ¿se está refiriendo al Israel literal o al Israel espiritual? Josecito. Está refiriéndose a Israel espiritual. El Israel espiritual o el Israel simbólico, todo Israel. Ahora todo Israel, esta palabra, mire, paz es todo. Ya no es solamente el Israel literal, como en el Antiguo Testamento. Ahora todo Israel es de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por eso Apocalipsis, cuando va a hablar del sello de Dios, pues habla de Israel, pero no está hablando del Israel literal, el Israel espiritual. Y el Israel espiritual no es geográficamente de allá de Israel en el Medio Oriente. El Israel espiritual geográficamente es mundial, universal, porque acuérdense que lo literal geográficamente era local y lo espiritual o simbólico es mundial o es universal. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a continuar con esto de la salvación, porque es importante. Luego, a través de la obra del Espíritu Santo en el reino de la gracia espiritual, Cristo está ahora salvando, redimiendo a Israel de todas las naciones. Esa salvación es en Sión, la iglesia, donde Jesús reina. El reino espiritual de Israel es mundial. Las expresiones, la tierra de Israel, su tierra, la tierra de ellos, mencionadas en las profecías, se refieren ahora al Israel espiritual, su iglesia, donde quiera que se encuentre. Por eso con estas clases de los símbolos y de lo que es el reino espiritual, se entiende fácilmente la profecía. Entendemos que los 144,000, cuando dice 12,000 de cada tribu de Israel, no está hablando del Israel literal, está hablando del Israel espiritual. Y entendemos que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. ¿Por qué? Porque a la iglesia, para referirse a la iglesia hoy en día, se utiliza el símbolo de nación, pero nación es un símbolo que se utiliza tanto para la iglesia como para los gentiles, los que no son de el pueblo de Dios en estos momentos, que están en otras iglesias, pero que van a venir, o que están en el mundo y que van a venir. A eso se refieren los gentiles, etnia. Entonces, esa palabra etnia o naciones, porque los gentiles en el tiempo de Israel eran gentes que no eran de la nación de Israel y eran de otras naciones, y por eso se le llama gentiles. Pero en este tiempo, la palabra etnia o naciones se utiliza para la iglesia verdadera y para los que no están en la iglesia. Entonces, depende del contexto. Si nosotros estamos en 1 Pedro 2:9, nación santa, pues claro, ahí etnia, nación se está refiriendo a la iglesia verdadera. Pero si nosotros estamos en Romanos, donde habla de los gentiles, se está refiriendo a los que no son de el pueblo de Israel. Entonces, pero el mensaje era también para esos, para los gentiles. Entonces, entendemos fácil por qué Apocalipsis 7, cuando habla del sello de Dios, el verso 9 dice que Juan vio una gran multitud de todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que el sello de Dios lo van a llevar la etnia, naciones, los que son de la iglesia, como los que no son y acepten el sábado, van a llevar también el sello de Dios. Entonces es fácil entender la profecía cuando nosotros vemos lo que era literal y espiritual. Tenemos el ejemplo de el pastor y el rebaño de Israel. El pastor, pues Cristo Jesús.
y el rebaño de Israel hoy en día somos nosotros. Miren lo que dice Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellos un solo roé, pastor, y pastoreará, Raá, pastoreará. Entonces, está hablando sobre Israel, literal, pero esto también tiene un cumplimiento simbólico, espiritual, al mismo tiempo. Y Ezequiel en la Septuaginta, miren lo que utiliza para pastor, poimená. Y en la Septuaginta también traduce poimenai como apacentar. Entonces dice, y levantaré sobre ellos un solo poimená, un solo pastor, y él los apacentará, poimanei, él los apacentará. Entonces, aquí Ezequiel está hablando del pastor que es Cristo Jesús, va a pastorear a Israel literal, pero también al Israel espiritual. ¿Cómo sabemos? Porque Elena G. de White habla sobre esto, el pastor y el rebaño de Israel y las montañas de Israel. Entonces, Elena G. de White comentando sobre Ezequiel 34:23, sobre el pastor y sobre que va a apacentar o pastorear, miren lo que dice en el deseo de toda la gente. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo. O sea, el pastor es Cristo. Así mismo se las aplicó, dice Elena G. White. Pero en la página 445, también del deseo de toda la gente, dice, como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Entonces, ya cuando nosotros vamos a la Biblia, sabemos que Ezequiel 34:23 no está hablando solamente del Israel literal, está hablando también del Israel espiritual o su iglesia verdadera que está en todo, esparcido en todo el mundo. Y eso lo confirma el deseo de toda la gente. Entonces, el linaje de Huay está de acorde con la misma Biblia, de que no es solo el Israel literal. 34:31 de Ezequiel, miren lo que dice. Y ustedes, mis ovejas, las ovejas de mi pasto. Soní para ovejas. Entonces, ¿qué dice la Septuaginta? La Septuaginta también, miren lo que dice en el verso 26. Para las ovejas pues tienen que comer pasto y para que haya pasto tiene que haber lluvia. ¿Y qué dice el 26? Y haré descender, perdón, aquí estamos también en el hebreo bíblico, y haré descender eh, Geshem, lluvia, a su tiempo, lluvia bendita. Entonces aquí las ovejas, el Israel literal, pero también el Israel espiritual. Aquí la lluvia, lluvia literal, pero también espiritual, simbólica. ¿Cómo sabemos? Nosotros, porque comentando el linaje de Juárez, Ezequiel 34:31 y 34:26, miren lo que ella dice en Hechos de los Apóstoles. Muchas y maravillosas son las promesas registradas en las escrituras en cuanto a la iglesia. Ella está comentando el 31 donde habla de las ovejas, perdón, sí, y el 26, a ver, el 31 habla de las ovejas y el 26 de la lluvia. Entonces ella está comentando que esto de las ovejas y la lluvia es para la iglesia, pero ya en su cumplimiento simbólico, en su cumplimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo enseña claramente que el rebaño de la casa de Israel, en las montañas de Israel, en su propia tierra, es la iglesia diseminada por el mundo. Así tenemos una guía divina en la interpretación de esas profecías. Ellas pueden ser entendidas solamente cuando se aplica lo espiritual en conexión con la iglesia. El Israel espiritual es mostrado como siendo atacado por sus enemigos, los cuales son destruidos por la intervención de Dios. Y esto era lo que los discípulos no entendían en el Pentecostés. Perdón, hasta el Pentecostés lo entendieron, hasta que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, así como el reino de Israel es espiritual y mundial, las profecías relacionadas a este reino tienen que tener una aplicación espiritual y mundial.
¿Cuál es el error de los que dicen que Estados Unidos es el rey del norte y Venezuela es el rey del sur? El error es que ahora en el Nuevo Testamento las profecías no toman un cumplimiento geográficamente local. Y cuando nosotros tomamos hoy en día el rey del norte, Estados Unidos, y el rey del sur, Venezuela, estamos hablando de dos partes geográficamente local. Y porque pues Venezuela geográficamente está ubicado en un lugar, pero Daniel 11:40 al 45, perdón, 11:40 al 12:1 al 3 dice que su cumplimiento es mundial. Entonces, el rey del norte no podemos decir que es la Roma escatológica, pero la Roma escatológica en Apocalipsis se le conoce como la bestia que se le sana su herida. Y también la Roma escatológica se va a unir con Estados Unidos. Y cuando se una con Estados Unidos, se le conoce en Apocalipsis como la imagen de la bestia. Pero la imagen de la bestia tiene un cumplimiento no local, solamente en Venezuela y solamente en Estados Unidos. No, la imagen de la bestia, que es Estados Unidos y la Roma escatológica, tienen un cumplimiento universal, mundial. Entonces, el problema es eso, que no están estudiando las profecías del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento tienen un cumplimiento universal, mundial. Entonces, tenemos otro ejemplo de lo literal y lo simbólico, el bautismo. El bautismo. El bautismo ya sabemos que es en el griego baptizo, sumergir, pero el bautismo se realiza con, con algo literal que es el agua, pero un simbolismo. O sea, el agua es símbolo, ¿ok? No es literal. No lo tenemos que tomar como la Iglesia Católica Romana. Para ellos el agua es literal, por eso agua bendita, ¿no? Para nosotros el agua es un símbolo, ¿ok? Entonces, miren lo que dice Elena G. de White hablando del bautismo. El bautismo que significa sumergirse y claro, sumergirse tiene que ser en agua. Ella dice, es un símbolo de la unión con Cristo, de la muerte al pecado y del nacimiento a una nueva vida. Es una señal de que hemos entrado en un pacto con Dios y que nos comprometemos a servirle. Es solamente un símbolo, pero muchas veces nosotros, incluso dentro de la iglesia, hasta esto que no es, podemos decir, un asunto profético, el asunto del bautismo, porque pues el bautismo, cuando decimos no es un asunto profético, no estamos hablando de que los 144,000 o la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra o el dragón, a eso nos referimos, que no es un asunto profético, sino que es un asunto bíblico que es fácil, pero cuando no tenemos en mente lo que significa lo literal y lo simbólico, lo vamos a malinterpretar. Mientras yo estaba en el distrito, me decían los hermanos, pastor, yo me quiero bautizar, pero no me quiero bautizar en la pila del templo, en la pila bautismal. ¿Y por qué no te quieres bautizar en la pila del templo? Porque ahí mis pecados y los de los demás, ahí van a quedar eh, en esa pila. Y yo quiero que se vayan mis pecados. Entonces, en el río, mejor el bautismo. Entonces ellos lo están tomando como algo literal, no, es un símbolo. El bautismo puede ser en una pila, en una alberca, en el mar, en el río, hasta en un estanque. El simbolismo es que es una unión con Cristo. Entonces, no hay problema si alguien es bautizado en la pila, en el río. Ahora, si alguien lo quiere hacer por asunto de que me gusta más por el ambiente, el río, el mar, es otra cosa. Pero decir, no, porque aquí se van a quedar mis pecados
y allá se van a ir, no es bíblico, pues. Entonces, en su caso, su servidor se bautizó en el mar. Me gustó mucho el mar. Entonces, yo ahí fui bautizado perdón, no en el mar, en una pileta. Mis hermanos sí fueron bautizados en el mar. Su servidor fue bautizado en una pileta, en una alberca. Tenemos el otro caso, la cena del Señor. La cena del Señor, su aspecto es también en base a símbolos. El pan, yo soy el pan de vida, Cristo Jesús, un símbolo. El pan representa a Cristo, el vino representa la sangre de Cristo, el agua, porque también en una Santa Cena se ocupa agua, representa el bautismo. ¿Por qué el bautismo en agua? Pues porque el agua representa símbolo de pureza, de limpieza. Entonces en la Santa Cena también se utiliza el agua para el lavamiento de los pies. Y miren lo que dice, hablando Elena G. White de esto, la Cena del Señor fue instituida para conmemorar el gran sacrificio hecho por Cristo a favor del hombre. Esta ordenanza señala la segunda venida. Fue designada para mantener esta gran verdad siempre presente en la mente de los discípulos. Pero, miren, esto es bíblico también. La cena, el bautismo, la Santa Cena, el bautismo y el ungimiento de enfermos son ritos, son ceremonias que fueron establecidas para perdón de nuestros pecados. Pero es cierto que la Santa Cena conmemora el gran sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se dio el perdón de los pecados. Entonces, tres ritos y tres ceremonias para perdón de pecados en la Biblia: bautismo, Santa Cena y ungimiento de enfermos. Eso es lo que significa esos tres ritos, perdón de pecados. Entonces, los emblemas del cuerpo de nuestro Señor y de su sangre derramada, el pan y el vino usados en la cena del Señor son símbolos espirituales. ¿Ok? Al tomar literalmente la declaración de Cristo, vean lo que sucede, porque así lo toma la Iglesia Católica Romana. Si nosotros tomamos, este es mi cuerpo literal, esta es mi sangre literal, vamos a estar como los católicos romanos. Han sido conducidos al error de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación para la Iglesia Católica Romana? Que para ellos el pan y el vino no es símbolo espirituales, sino que para ellos es literalmente la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Entonces, no es así. Los protestantes repudian la idolatría de la misa porque eso de la transubstanciación se hace en la misa. Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Pues, como está en la Biblia, interpretan simbólicamente la declaración de Cristo y no literalmente. Todo el mundo protestante, pero la Iglesia Católica Romana lo toma como literal. Y bueno, como muchos de nosotros salimos de la Iglesia Católica Romana, pues seguimos siendo también en cuestiones de la Biblia tomándolo a veces muchas cosas literalmente. Y se entiende porque ellos así todo lo toman. Para ellos, el agua es literal, agua bendita. El pan, presencia literal de Cristo. El vino, presencia literal de Cristo. Eso se realiza en la misa. La luz, la vela, literal. Por eso ellos tienen muchas velas. Entonces, todo lo toman literal. Escribiendo el significado espiritual del servicio de lavado de los pies que Cristo instituyó en conexión con la cena del Señor, Elena White dice lo siguiente: estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior ilustrada por la inferior. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza, y necesitaban todavía su gracia purificadora. Sus mentes debían ser limpiadas. Entonces eso es la cena del Señor: limpiarnos a través del pan y del el vino de nuestros pecados, y a través del agua también
limpiarnos de nuestros pecados. Entonces sigue diciendo Elena G. de White, el orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús les quitó al lavarle los pies, se realizó un cambio en sus sentimientos o en su mente. Ahora sus mentes estaban unidas por el amor mutuo, como Pedro y sus hermanos. Nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo y sin embargo la pureza de la mente queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Eh, También les comento, cuando yo estuve pastoreando en el distrito, decíamos, vamos a tener Santa Cena. La Santa Cena es solamente un símbolo. Ya vimos el pan, el agua y el vino, son símbolos espirituales. Entonces, este, eh, ¿quiénes deberían de participar de esos ritos o esas ceremonias que son símbolos? Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando alguien en la iglesia, porque pasaba algo curioso, si yo anunciaba que el sábado en la mañana iba a haber Santa Cena, muchos no iban, porque no querían participar de la Santa Cena. Eso es un pecado gravísimo, no querer participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a Cristo, yo no necesito de tu perdón, así como estoy, yo estoy bien. Entonces, muchos cuando yo les preguntaba, ¿y por qué no vinieron a la Santa Cena? No, pues es que tenemos problemas con fulano de tal o fulana de tal. Bueno, para eso es la Santa Cena, para ponernos a cuentas con Dios, pero también con nuestro prójimo. Entonces, en una iglesia, todos los que son miembros bautizados, ni uno debería de ausentarse de ese rito. ¿Por qué? Porque es para perdón también de nuestros pecados y limpieza de nuestra vida. Entonces, el Señor le enseña a su pueblo la naturaleza espiritual de su reino de gracia. ¿A través de qué enseña Cristo el reino espiritual, la naturaleza espiritual? Bautismo, Santa Cena, ungimiento y muchas otras cosas en la Biblia. Los símbolos y las profecías relacionadas con el Israel espiritual tienen que ser espiritualmente discernidas. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no tomemos las profecías literalmente, porque si las tomamos literal vamos a tener problemas. Las profecías son expresadas en símbolos y necesitamos saber qué significan los símbolos. Ahora, no caigamos también en que cuando nosotros decimos que las profecías están dadas en símbolos, quiere decir que el rey del norte es un símbolo de la Roma escatológica, pero lo que va a ser la Roma escatológica va a ser literal. Literal es que va a suceder en realidad. ¿Qué va a hacer la Roma escatológica? Va a imponer un decreto de muerte. Ley dominical no, ley dominical existe desde cuándo. Lo que la Roma escatológica, la imagen de la bestia, en profecía lo que nosotros estamos esperando es no una ley dominical, porque eso ya existe. Lo que estamos esperando es decreto de muerte, perdón, decreto de ley dominical. Y después del decreto de ley dominical, decreto de muerte. ¿Qué es el decreto de ley dominical? Que va a haber un decreto que va a obligar a que el domingo sea el día de reposo observado en todo el mundo. O sea, va a ser obligatorio. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces hay que tener cuidado con las profecías. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.